¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. Bendito Dios, hermanos, que nos da la oportunidad de estar aquí reunidos. En esta noche se me ha dado la oportunidad de compartir la palabra. Me gustaría iniciar el mensaje con lo que dice. Le ponen un anterior, por favor. En Josué 23:11, donde dice: tened sumo cuidado por vuestra vida, de amar al Señor vuestro Dios, porque si os volvéis y unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros, y contraéis matrimonio con ellos, y os juntáis con ellos, y ellos con vosotros, ciertamente sabed que el Señor vuestro Dios no continuará expulsando de estas naciones de delante de vosotros, sino que serán como lazo y trampa para vosotros, como azote en vuestros costados y como espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis de sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Si me ayudan a pedirle a nuestro Padre que sea Él hablándonos en esta noche, que sea Él ministrando su palabra. Bendito Padre que estás en los cielos, santo y bendito es tu nombre, Señor. En esta noche nos presentamos delante de tu presencia, reconociendo, bendito Padre, que de ti provienen todas las cosas, que bueno has sido con cada uno de nosotros hasta el día de ahora, que hasta ahora has guardado nuestras vidas y has sustentado a nuestras familias, bendito Padre. En esta noche te pedimos que seas tú hablándonos en esta noche, seas tú enviando tu consejo, seas tú abriendo los corazones, el entendimiento de cada uno de nosotros, y que podamos poner por obra tu buena palabra, bendito Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También si me ayudan a pedir las tres virtudes, hermanos. Padre del cielo, amén. Tomen su asiento, hermanos. Aquí en el pasaje inicial menciona que el pueblo no se dejara contaminar con los otros pueblos. Y entonces, recordando un poquito cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, vemos cómo tuvo distintas confrontaciones. Tuvo que experimentar distintas guerras con distintos pueblos, y ya se nos ha compartido que cada una de estas guerras o cada uno de esos pueblos tienen un significado y hacen o aluden a una guerra interna que tiene la persona. Cada una de estas guerras aluden a ciertas áreas en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, en una de las porciones de la Torá, nos encontramos que antes de entrar a la tierra de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, a la tierra santa, tenían que pelear una guerra. Esto lo encontramos en Deuteronomio 21:10. Dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entregue en tus manos y los tomes en cautiverio. Y bueno, sigue. No vamos a entrar ahorita en detalle en cada guerra, solamente me gustaría que viéramos que cambia el orden entre estas dos guerras. Más adelante, en el capítulo 25, habla que una vez que ya estén en la tierra de Israel, ya tengan posesión de la tierra, una vez que ya hayan ofrecido las primicias, las ofrendas, tenían que salir a la guerra contra Amalek. Dice en el capítulo 25: por tanto, sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek, no lo olvides. Y más adelante se tenían que enfrentar a esta guerra.
Entonces aquí vemos dos guerras, hermanos, en donde aparentemente cambia el orden. En una, primero tenían que ir a la guerra para poder entrar a la Tierra Santa, para poder entrar a lo sagrado. Y en la otra, primero tenían que entrar a la tierra, primero tenían que ofrecer ofrendas, ofrecer un servicio, y posteriormente iban a la guerra. Trayéndolo a nuestros días, ¿cuál sería el orden correcto? Si yo sé que hay malos rasgos de conducta en mi persona, si yo sé que hay cosas que todavía tengo que cambiar, ¿qué hago primero? ¿Primero elimino todos esos malos rasgos de mi persona y después le sirvo a Dios? ¿Después voy a la iglesia? ¿O primero intento servirle a Dios como sin importar que todavía tenga cosas que por cambiar y yo le sirvo a Dios ya a ver qué pasa después? Entonces, ¿cuál sería el orden correcto entre estas dos guerras? Primero guerrear contra esas malas cualidades y después entrar a lo santo, o primero entrar a lo santo, primero servirle a Dios y después vemos a ver si se van desapareciendo esas malas cualidades. Entonces, para entender esto, vamos a recordar cuál fue la primera. Ya dijimos que cada una de estas guerras aluden a cierta guerra interna en la persona. Entonces vamos a recordar un poquito cuál fue la primera, digamos, guerra o cuál fue la primera batalla que se peleó en el aspecto interno. Y vemos a Eva con la serpiente en Génesis 3:1, que dice: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Aquí vemos un diálogo que emplea la serpiente con Eva, pero los comentaristas hacen cierto estudio de esto y se ponen a imaginar en qué idioma se habrá hablado este diálogo. ¿En hebreo? ¿O la serpiente también hablaba hebreo? ¿O en qué idioma se llevó este diálogo? Si pudiéramos haber sido testigos de ese diálogo, ¿habríamos escuchado algo? Y entonces los comentaristas dicen que ese fue el diálogo de Eva con su serpiente, con su Yetzer Hará, con su mala inclinación. Y si nos percatamos, hermanos, cada que la persona está a punto de transgredir, está a punto de cometer cierto pecado o que está a punto de hacer determinada acción, hay un diálogo. La persona tiene conciencia de qué está bien y qué está mal, pero pareciera ser que hay un impulso que la convence de dirigirse por otros caminos. Y aquí, hermanos, puse esta imagen de la columna porque hay comentaristas que relacionan a la serpiente con la columna vertebral, que es la que protege o cubre a la médula espinal. Y en esta médula espinal sabemos que se encuentran un montón de, todas las terminaciones nerviosas que van del cerebro hacia el cuerpo, que manda las señales para el movimiento, se encuentran en la médula espinal. Y nos damos cuenta, hermanos, cuando una persona se deja llevar por sus impulsos y no es consciente de ello, digamos que de alguna manera se pone en una situación ya sea de ataque o de huida, y entonces reaccionamos de una manera agresiva, o ya sea que evadamos ciertas situaciones o que tengamos responsabilidad sobre algo y mejor pues como que nos hacemos a un lado, o los enojos, o no podemos aceptar las cosas como son, y entonces empieza a ser dominada la persona por el instinto del mal. Y esto nos damos cuenta, otro ejemplo de esto puede ser, nos damos cuenta como la publicidad, por ejemplo, empieza de alguna manera a bombardear de imágenes a la persona.
Tanto es la publicidad que se crea que le empiezan a crear necesidades al ser humano. Le empiezan a crear necesidades de tú necesitas adquirir esto, necesitas hacer tal actividad, y es por el bombardeo de imágenes. Y lo mismo pasa con la persona. Lo mismo pasa con la persona cuando llegan pensamientos, cuando la persona es bombardeada por pensamientos sobre determinado tema, sobre determinado problema. Toda esa cantidad de pensamientos van de alguna manera generando ciertas emociones, y esas emociones al final son las que crean o son las que van conduciendo a la persona. Entonces aquí, hermanos, dentro de la palabra teshuvah ya se nos ha enseñado que es arrepentimiento o retornar a nuestro Padre. Pero si leemos nada más shuvah, la palabra shuvah es respuesta. Entonces, ¿cuándo es que la serpiente, aquí como lo vemos en el ejemplo de Eva, hace que caiga la persona? Una cosa es Joser She'elah y otra cosa es Joser Shuvah. Joser She'elah es la pregunta. La serpiente o este instinto que cada uno de nosotros tenemos ataca con preguntas, con dudas, con incertidumbre. ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios me ve lo que estoy haciendo? ¿Será que lo que dice el pastor es real? Y entonces ataca con preguntas. Y cuando la persona no tiene respuestas, cuando no tiene esa capacidad de responder, y en lugar de responder reacciona a los eventos a los que se les presenta, pues su vida es dirigida por la serpiente. Entonces, hermanos, ya mencionamos que habían dos guerras. Para entender un poquito cuál es la diferencia entre Ki Tetse y Ki Tavo, todos hemos visto, yo creo, películas de guerras, hermanos, donde se enfrenta un ejército contra el otro frente a frente y van con espadas y así. Entonces, donde dice Ki Tetse, en esa guerra, la guerra era frente a frente. Y en Ki Tavo vamos a hablar de cuando se empieza a sitiar una ciudad, se empiezan a cortar los suministros de agua, de alimento. Hoy en día, hermanos, hoy en día vemos cómo las guerras ya no son así frente a frente, sino que es a través de la economía, es a través de guerras comerciales. Ya no venden petróleo y tienen sus estrategias. Ya las guerras ya no son frente a frente. Y trayéndolo aquí a estas dos guerras, hermanos, trayéndolo a nosotros, ¿de qué forma nosotros podríamos enfrentar a esa mala inclinación que cada uno de nosotros tenemos, frente a frente o sitiándole? ¿Cuál sería la forma correcta? ¿O cuál sería el orden correcto? Y aquí nos damos cuenta en Lucas 22:31, donde nuestro Señor Jesús le dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel, tanto a la cárcel como a la muerte. Y aquí, hermanos, nos damos cuenta cómo aquí fue frente a frente. ¿Y Pedro pasó la prueba? No pasó la prueba. Y aquí vemos algo interesante, hermanos. Dice que nuestro Señor Jesús le dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Es decir, aquí era discípulo de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo es que él no podía? Y aquí nos está haciendo ver que sin la ayuda de nuestro Padre, por mucho que la persona se esfuerce, aquí en Proverbios 6:27 dice: ¿puede un hombre poner fuego a su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies?
Es decir, muchas veces la persona está batallando con ciertos hábitos, ciertos malos rasgos, pensando que por sus propias fuerzas va a poder cambiar, que por sus propias fuerzas va a poder dominarse. Y lo cierto, hermanos, es que necesitamos la ayuda de nuestro Padre. Si realmente se quiere hacer un cambio, necesitamos que nuestro Padre nos ayude. Aquí vemos también en 1 Corintios 7:9 dice: pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que estarse quemando. En Proverbios 26:21 también dice: como carbón para las brasas y leña para el fuego, así es el hombre rencilloso para encender contiendas. Entonces vemos aquí, hermanos, cómo comparan a esta mala inclinación con el fuego, en donde si la persona intenta luchar con esos malos rasgos por sí misma, se va a terminar quemando, no va a poder. Entonces necesitamos de alguna manera igualar las armas, por así decirlo. Y en Jeremías 23:29 dice: no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. En Salmo 29:7 dice: la voz del Señor levanta llamas de fuego. Y en Hebreos 12:29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces vemos aquí que necesitamos o sí la ayuda de nuestro Padre, hermanos, para poder cambiar con ciertos rasgos en cada uno de nosotros. Entonces aquí, hermanos, eso es frente a frente. Ahora, ¿hay posibilidad de sitiarle o debilitarle a esta estructura que está digamos, ahora sí que en cada uno de nosotros? Y para poder saber cómo debilitarle, hay que saber cuál es su fuente de alimento. ¿De qué se alimenta esta serpiente? ¿O de qué se alimentan estos malos rasgos que cada uno de nosotros tenemos? En Génesis 3:13 volvemos al evento de Eva con la serpiente. Dice: entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales, más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces vemos aquí ya empezamos a ver de qué se alimenta esta serpiente, o de qué se alimenta esta mala inclinación que se encuentra dentro de la persona. Y la palabra, sabemos que en el hebreo de las letras se pueden sacar otras palabras, y las iniciales de la palabra polvo, que es afar, es averot, peshaim y reshaim. La palabra averot son transgresiones. Tiene que ver con la palabra transgresión, viene de la palabra avir, que significa distancia o espacio. Cuando la persona se distancia de su Dios, se desconecta de su Padre. Peshaim tiene que ver con las calumnias, con el mal hablar. Y reshaim habla de la maldad del hombre, cuando se le hace tropezar a alguien, cuando se le adula, cuando se menosprecia a alguien, cuando se le hace sentir mal al hermano, cuando la persona está tratando de echarle ganas y se menosprecia lo que está haciendo. Este es el alimento de la serpiente. Ese es el alimento. Ahora, esto es algo que se le llama Nikata Klipot, donde todos esos entes negativos o esos malos rasgos se van alimentando o van consumiendo la vida de la persona. Y vemos un ejemplo aquí en 2 de Samuel 11:1, donde dice: aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá.
pero David permaneció en Jerusalén. Y todos sabemos qué fue lo que, o sea, David ahí en esta situación tenía que haber ido a la guerra. Y sí recuerdan lo que pasó, ¿verdad, hermanos? Vemos que vio a Betsabé bañándose y incurrió en pecado, hermanos. Entonces, aquí vemos cómo, aquí más adelante lo dice también el rey David, dice: mientras caía mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Vemos cómo esta estructura o esta mala inclinación de la persona, como es un ser vivo, hermanos, así como los ángeles se alimentan igual los entes negativos se alimentan de la luz de la persona. Dios nos da la vida a nosotros, pero estos entes buscan de dónde alimentarse, y muchas veces nos preguntamos por qué llevan más de esta estructura, lleva más de casi 6,000 años trabajando, porque esa es su forma de subsistir, se alimenta de la vida de la persona. Y pareciera ser que así como en los alimentos, cada alimento tiene ciertos nutrientes o hay unos que dan más fuerza, otros menos. Hay ciertas transgresiones o ciertos pecados que digamos que tienen más fuerza para esas estructuras, y a quienes más buscan estas estructuras hacer caer es a aquellos hijos de Dios, porque saben que en ellos hay luz, saben que en ellos hay cierta vida que Dios les ha dado. Allá afuera saben que su alimento ya es seguro, ya, porque ya es parte de su menú, por así decirlo. Pero constantemente dice que el diablo está al acecho para buscar a quien destruir, porque precisamente buscan alimentarse de la luz de la persona. Otro ejemplo lo encontramos en Apocalipsis 17:5, donde dice: y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús, y al verla me asombré grandemente. Aquí vemos, hermanos, como dice que estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Vemos cómo esta estructura se alimenta, precisamente busca alimentarse de él, del justo, de la persona que trata de apegarse a Dios. Por eso es importante mantenerse firmes. También dice el apóstol Pedro que mantengamos un espíritu sobrio. Y una de las cosas que usa esta estructura, lejos de que nosotros podamos sitiar, muchas veces es al revés. Esa estructura empieza a sitiar la vida de la persona. ¿Y cómo pasa esto? Muchas veces la persona se llena supuestamente de ocupaciones y no voy a ir, o muchas veces nada más porque ya hace frío, hoy no voy a ir a la iglesia. Entonces de alguna manera trata de bloquearle aquellas entradas porque el alma se alimenta de la palabra, hermanos. Nuestra alma se alimenta de la palabra, del consejo, de las oraciones. Entonces esa estructura busca de alguna manera buscar distracciones, buscar impedimentos para que la persona busque a Dios. Y a veces ya ni siquiera es necesario atacarle, porque la va debilitando poco a poco y la va consumiendo. Y una de las formas que nosotros podemos hacer para usar esta estrategia es lo que dice en Josué 1:8, donde dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.
Entonces, hermanos, aquí vemos como muchas veces, de acuerdo a la capacidad que tenga cada persona, es como va a ser confrontado. De la misma manera en que un examen de, no sé, de un joven de prepa no se lo van a poner a un niño de kinder y viceversa. Dice que a cada quien, que nadie puede ser probado más de lo que pueda resistir. Entonces, hermanos, es importante que nos estemos preparando constantemente y estar alertas y conscientes de que esta estructura día a día trabaja. No tiene un descanso, aunque a veces se comete el error de hoy voy a descansar. O si mañana me quería levantar temprano, me duermo noche viendo el Face o una película y ya no me levanté temprano a orar como pretendía hacer. Y vemos cómo se van buscando distracciones, o se va sitiando la vida de la persona, se va bloqueando todo ese deseo que tiene de apegarse a su Padre. Entonces, para entender también un poquito más quién es la serpiente o qué es esta estructura, los sabios lo explican con una historia, hermanos, en donde había un rey que llamó a uno de sus siervos, sabía que era un siervo fiel, y a este siervo le encomendó la tarea de ir al pueblo para que investigara quién de los ciudadanos realmente era fiel y quién era capaz de rebelarse en contra del rey, o quién no estaba cumpliendo con lo que el rey había ordenado. Entonces este siervo empezó a ir a las casas, empezó a ir a las escuelas, a los bares, empezó a ir a las iglesias, a entablar conversación con los ciudadanos de ese poblado. Y en la conversación empieza a preguntar: oye, ¿y tú cómo ves la forma en que gobierna el rey? La verdad yo no estoy de acuerdo con cómo maneja las cosas, y empezó a hablar mal del rey, tratando de hacer que el otro pues también como que soltara ahí la sopa, ¿no? Y efectivamente le dice: no, la verdad yo tampoco estoy de acuerdo, y el rey es así y es así. Y entonces aparentemente ahí estaban, digamos, haciendo una amistad. Si lo vemos desde afuera podríamos decir que estaban haciendo una amistad, pero ya cuando sale el siervo del rey, va y le lleva el informe, le dice: con tal persona no puedes contar, dijo esto, dijo esto, dijo esto. Y hermanos, muchas veces eso es lo que pasa. La persona cuando se le presentan distintas propuestas, digamos distintas oportunidades que van en contra de lo que el rey ha dicho, que van en contra de lo que se nos ha dicho ya en la palabra, muchas veces se hace totalmente lo contrario. Pero esa aparente oportunidad o aparente situación no es más que el enemigo disfrazado, que al final va a llevarle el informe al rey. También es conocido como el acusador. Y ese es su trabajo, hermanos, para eso fue creado. Ese es parte de su servicio al rey. Y esto lo vemos en Job 1:6, donde dice que hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde?
Aquí vemos, hermanos, cómo lo que les comentaba, de acuerdo a la capacidad de cada persona, va a ser el tamaño de las pruebas que le van a venir. En este caso vemos cómo Job era considerado como un hombre intachable, recto y temeroso de Dios. Y vemos cómo esta estructura se ensañó con Job. Ya conocemos la historia, perdió a sus hijos, a su esposa, todos sus bienes. Y aún así él no renegó de Dios. Otro ejemplo de esto, hermanos, de cómo esta estructura está realizando un servicio meramente para que nosotros podamos también realizar nuestra tarea, hermanos, que es buscar a Dios y apegarnos a Dios, no dejándonos llevar por ello. Pero a veces pareciera ser que el ser humano se deja llevar o se deja conducir por esta estructura. En Primera de Reyes 11:14 dice que entonces el Señor levantó un adversario a Salomón. En el hebreo sabemos que la palabra adversario es Satán. También el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:7 dice: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí vemos cómo, hermanos, esta estructura de alguna manera realiza su trabajo y es constante. Entonces nosotros no podemos darnos el lujo de que hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, sino que mientras estemos en esta tierra, hermanos, va a ser una lucha constante contra esos malos rasgos o contra las contaminaciones externas. Por eso en Efesios 6:11 dice: revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Y en 1 de Pedro 5:8 dice: sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Aquí, hermanos, vemos cómo Dios nos ha dado ciertas armaduras o ciertas herramientas para poder defendernos. Así como nuestro Señor Jesucristo, cuando fue tentado por el diablo, ¿qué fue lo que respondió nuestro Señor Jesús? Con el escrito está. Pero ¿qué pasa si yo no tengo conocimiento del escrito está? ¿Cómo voy a responder? Luego voy a ceder. Luego voy a acceder ante determinadas situaciones. Y otra de las cosas, hermanos, es, hombre, nuestro Señor Jesucristo, que Él tenía ese conocimiento. Dice que Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, vemos cómo Él era consciente de quién era Él, que Él no nada más era ese cuerpo, sino que Él había venido del Padre y que su destino era volver con Él. Y muchas veces nosotros perdemos de vista eso, hermanos. Incluso aunque estemos aquí, hermanos, a veces no estamos aquí. A veces la persona está ya sea en su pasado, viviendo su pasado por cosas que experimentó, o en el futuro, preocupaciones de cómo le voy a hacer para resolver este problema, y se presentaban más problemas y empezamos a planificar el día de mañana sin saber siquiera si mañana vamos a estar aquí. Y perdemos conciencia de esto, de a dónde vamos. Y entonces empezamos a descuidar el ámbito espiritual, hermanos. Cuando llegue el día del juicio y se presente el acusador, ¿cómo vamos a responder nosotros, hermanos? ¿Cuál va a ser la respuesta que le vamos a dar al Padre? Por eso la invitación en esta noche, hermanos, es estar conscientes de quiénes somos como hijos de Dios, y que ante determinadas situaciones
Allá vimos aquí tres formas de, digamos, por así decirlo, de enfrentar a esta estructura. Una es frente a frente, que no es muy conveniente porque muchas veces la persona termina cediendo. Otra es a través de sitiar a esta estructura. ¿Cómo la podemos sitiar? A través del constante estudio, la constante búsqueda de nuestro Padre. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo esa estructura se va a ir debilitando. Van a ir desapareciendo ciertos rasgos en la vida de la persona. Y otra es reconociéndole ante determinadas situaciones, saber que ahí está esa estructura disfrazada de... No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Y tener conciencia de a dónde vamos, hermanos. Ese es el mensaje que quería compartir en esta noche. Dios les bendiga, hermanos. Nos ponemos sobre nuestros pies. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos diste de venir a tu casa a buscarte, a recibir un consejo de tu palabra, bendito Padre. Te damos gracias por esta oportunidad, bendito Dios, porque hasta ahora has guardado nuestras vidas. Te pedimos que seas tú ayudándonos, bendito Padre, a cambiar ciertas formas de vivir o malos hábitos que cada uno de nosotros tenemos, bendito Padre. Seas tú fortaleciendo nuestras vidas, ayudándonos a estar firmes en tu palabra, bendito Dios. De alguna manera revelando y dándonos el discernimiento cada uno de los días de nuestra vida, Padre, para que seamos dirigidos por tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, bendito Padre.